le agradezco de antemano sus respuestas. Seguramente los medios de comunicación darán un seguimiento puntual y la revista Luces del Siglo podremos enterarnos de que todos alabamos al gobernador Alberto Borge en esta comparecencia. Gracias. Gracias, diputado Belauzarán. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Diputado Belauzarán, veamos cómo define esta Cámara de Diputados un mecanismo para hacer una consulta o tener mayores posibilidades de conocer lo que piensa la sociedad, y nosotros estaremos abiertos para poderlo construir. No, de ninguna manera aceptaré, señor diputado, que nos vea a nosotros como el que tiene que asumir decisiones que están en otro orden de gobierno. Me refiero particularmente a Sonora. Hace un rato yo señalaba al diputado Durazo que tengo entendido que están detenidos por otros delitos y que por supuesto desde la subsecretaría del licenciado Luis Miranda está ayudando para buscar cómo alejar ese espectro de que si es político o estamos en el marco de la legalidad. Yo soy el mejor o el más interesado y lo platiqué con el señor gobernador. Y por supuesto que será muy importante que se haga un análisis para incluso ver lo que comentó el diputado, de poder atraerlo si es que las condiciones se prestan. Pero esto es una decisión allá y que nosotros estamos buscando ayudar a contribuir a resolverlo. Que no se mezcle ya hay bastantes circunstancias alrededor del tema de la mina, del tema de la presa, como para que todavía le estemos sumando otra circunstancia. Por lo tanto, nosotros ayudaremos, y si así lo define el gobierno del Estado, porque está en sus atribuciones, podremos, por supuesto, ayudar aún más. Rotundo no, señor diputado, no sé de dónde sacó usted esa información, que ha habido una reunión entre este empresario y el señor presidente. Señor, este empresario, se lo digo con toda claridad y con toda contundencia, este empresario tuvo que ver con la instancia que correspondía a las circunstancias de contaminación que había hecho. Por eso es que quien lo recibió es el secretario del Medio Ambiente, es con quien tuvo una reunión. No confunda usted que en algún evento pueda darse un encuentro con muchísima gente y entonces a partir de ello se considere una reunión. Y por supuesto que, lo digo con toda claridad, quienes hayan cometido una acción al margen en cualquiera de los temas que usted ha mencionado, actuaremos con toda pulcritud en el momento que la ley nos lo permita. Son tiempos diferentes, ha señalado usted lo de la mina, ha señalado lo de la presa, ha señalado lo de los presos, son tiempos diferentes. Lo que nos corresponde a nosotros, actuaremos en tiempo y forma. Me limito a respetar sus comentarios al tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo lo que tampoco, porque lo medio dijo, y mejor lo digo, nosotros no ejercemos ninguna presión a ninguno de los órganos. Afortunadamente, en esta inercia que respetamos de generar órganos autónomos, pues todos ellos han sido y han salido con el acuerdo total, prácticamente, de las fuerzas políticas representadas o en el Senado o en la Cámara de Diputados. Y sería muy importante que se pudiera hacer una investigación y no dejar un comentario así, porque lo niego rotundamente, que exista algún tipo de presión para la comisión, para el IFAE o para cualquier otro. Fueron creados exactamente para eso, para darle transparencia, mayor transparencia a las acciones del gobierno o de la generación de datos que tanto se requieren en este país. Y le atiendo con todo gusto en el tema del Observatorio de Feminicidios. Quiero reiterarle
nosotros no estamos ni protegiendo ni tapando ninguna acción de alguien que tenga que ver con esta materia, pero tampoco estamos nosotros dispuestos a generar escándalos políticos. Mejor vamos a actuar para que esto deje de suceder. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el diputado Trinidad Morales Vargas. Gracias, compañero presidente, compañeros presidentes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de ustedes. Es cierto que con anuncios y con cifras no vamos a transformar la realidad de este país. Cuestiones fundamentales han sido anunciadas y no han sido cumplidas. Por ejemplo, desde el llamado Pacto por México se anunció una nueva ley minera. Solo anuncio. A más de un año de eso, no se ha podido concretar nada. Otro anuncio, la ley agraria ha quedado en decreto. No se ha avanzado para nada en eso, ¿no? Acaban de dar otro anuncio. Después de más de 18 años de los acuerdos de San Andrés, el presidente retoma la situación indígena en Nueva York, en una reunión de la ONU. Esperemos que no quede también en anuncio. Pero eso, vaya, pecata minuta se puede pasar. Lo que también tendríamos que ver en una de las primeras pláticas o diálogos con el Congreso de usted, nosotros lo que planteó fundamentalmente es de que para resolver los graves problemas que se habían desbordado en el país, teníamos que atacar las causas y no solo las consecuencias. Se hablaba de los NINES, se hablaba de las oportunidades de empleo, de una mejor educación. Y hoy lo que se nos dice es todo menos en cuanto a esas causas que tanto hemos avanzado. Me voy a referir a tres ejes fundamentales o tres cuestiones fundamentales de un solo eje. La ley minera, la ley de derechos mineros, si efectivamente lo hubiéramos abordado con seriedad, aunque no es responsabilidad solo del Ejecutivo, también en eso me queda claro. La verdad es de que tuviéramos ahorita con mucha claridad la posibilidad de sanciones y la posibilidad de cómo protegemos desde las mismas inversiones hasta la misma calidad del medio ambiente. No hemos podido avanzar gran cosa en eso. Es igual con la ley agraria y la ley indígena. Pero lo que propicia, a final de cuentas, la gran estabilidad, una derivada mal por el crimen organizado, pero la otra, la protesta real de los movimientos sociales, preocupa efectivamente que esos movimientos sociales cada vez sean pues los que los encabezan, con toda la razón, los que tengan que sufrir las cuestiones de barandillo, las cuestiones penales. Están los yaquis, pero también están en Guerrero gente que se atrevió a enfrentar ante la imposibilidad de los gobiernos locales y federal, se atrevió a enfrentar al crimen organizado y se atrevió a crear sus propias organizaciones comunitarias, la policía comunitaria, y están varios presos y presas. Él es otro caso, lo de Michoacán. Pareciera ser que solo el gobierno en el caso de Michoacán tiene mérito, y tiene un mérito policial importante, yo lo he reconocido en varias ocasiones, pero los pueblos, los michoacanos, sus organizaciones, sus autodefensas, jugaron un rol sumamente importante en poder tener lo que es ahorita el Estado, como está ahorita el Estado. Y el pago para algunos, creo que muy injusto, como el caso de Mireles, de que está en la cárcel. Podrán inventarle los delitos que quieran,
Todo el mundo sabía que había una guerra y que había raspones por lo menos. ¿Sí? Entonces se ceba precisamente en la parte que se atreve a enfrentar las cosas y que ayuda a superar la situación tan caótica que existía. Por último, quiero señalar la cuestión migratoria. No solo la que nuestros connacionales tenemos histórica, larga, desde toda la vida, desde que somos países independientes, sino la de los centroamericanos, el trato que se les da, las declaraciones que se hacen. Se va a impedir que se suban a la bestia. Fuera eso una forma de ayudarles a los centroamericanos. Saben, o todos sabemos, y el secretario mejor que todos nosotros, que pasar por México para los centroamericanos es la peor calamidad que puedan tener. La autoridad particularmente, la autoridad migratoria, los federales como ellos le dicen, son odiados por los centroamericanos, porque los violan, los roban, los extorsionan y en el mejor de los casos los regresan golpeados, vejados. Y esto no es responsabilidad de la autoridad, de usted, secretario, no es responsabilidad poder cambiar esta situación. A nosotros los centroamericanos nos veían como el hermano mayor, como el ejemplo, como la ayuda. Hoy nos tienen miedo, tienen que atravesar, no tienen otra forma de ellos buscarse mejores condiciones de vida y de trabajo. En sus países no hay, pero la calamidad para ellos es atravesar este país. Por último, lo de la minera, lo de la Minera México. Me tocó en un principio ser parte de esta comisión y estuvimos por allá. No es cierto que la autoridad federal de inmediato se abocó a atender el problema. La minera nos dijo una semana después del derrame, y eso nos consta a todos los que estuvimos allá. Y Conagua y la autoridad no podían actuar porque estaban dentro de predios privados, eso nos dijeron. Empezó a actuarse un mes después del derrame. Y hasta donde yo supe en aquella ocasión, todavía había muchas limitaciones para reunirse con presidentes municipales afectados y sobre todo con las organizaciones de productores, que les destruyeron esfuerzos de generaciones por crear una marca y que nadie se preocupó por eso, o que todavía no tenemos las medidas suficientes por eso. Pero no hay negligencia criminal aquí, cuando 8 años antes, 7 años, cuando la huelga minera, en el pliego petitorio, los compañeros lo que planteaban es que iba a haber un desastre ecológico por las medidas o las escasas medidas que estaba tomando la empresa para sus desechos industriales. Y la respuesta de la empresa fue el despido de más de 800 mineros. Hace 7 años, la Secretaría de Gobernación ni siquiera una audiencia nos ha concedido. Y no digan que no las hemos pedido. Al subsecretario Miranda, yo personalmente hace más de 6 meses le solicité una audiencia. El secretario de él ni siquiera me atiende ya la llamada. Entonces, allá hay negligencia criminal de la empresa, fundamentalmente. Pero también hay una desatención nuestra, ¿sí? También hay una desatención de la autoridad. Y eso, esos son hechos concretos, no es demagogia, estas son cuestiones que están ahí. Hay periódicos de la época donde nuestros compañeros mineros están diciendo va a haber un desastre ecológico, hace 8 años. Y ante el despido de la empresa de los 800 mineros, nadie se ha preocupado, son 800 familias, ¿qué alegan? Se reemplazan fácil, incluso se reemplazan, ¿y saben cómo? Negando toda posibilidad de empleo a la gente de Cananea, traen de fuera. Y si tienen alguna relación con la gente de aquel sindicato, de amistad o personal, en la empresa dice, está el cartelón, no se admite gente con estas características. Va a haber afectación, va a haber afectación ante las inversiones cuando no hay ninguna preocupación de inversión en los pueblos, en el medio ambiente,
y en los derechos de los trabajadores, cerraron el hospital. Les negaron las posibilidades contractuales que tenían. Secretario, la verdad, desde el primer diciembre que ustedes tomaron protesta, yo fui a la Secretaría de Gobernación con los compañeros. Por si fuera el caso, nomás para mostrar realidades. La otra realidad es, recordemos muy bien, habíamos tomado un acuerdo en la primera reunión que tuvimos usted con nosotros, como miembros de la Comisión de Seguridad Pública, que nos íbamos a reunir periódicamente. Íbamos a ver todos los avances regionales y todo lo que estaban haciendo para los mandos únicos. No nos hemos vuelto a reunir, solo una vez nos reunimos con usted. Por su atención, gracias. Gracias, diputado Trinidad Morales Vargas. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Jesús Aquino Calvo. Muchas gracias, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, presidente de la Comisión de Gobernación. Con su permiso. Señor secretario, sea usted bienvenido a esta soberanía. Me permitiré hacerle unos cuestionamientos que, al margen de abundar, porque los temas ya han sido tocados, esperamos pueda usted tal vez ser un poco más amplio en algunas respuestas. Señor secretario, el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional está consciente de que en el tema de derechos humanos aún existen grandes retos por cumplir. El informe anual, La defensa de los derechos humanos en México, una lucha contra la impunidad, emitido en mayo de este año por diversas organizaciones de la sociedad civil y avalado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, detalla diversas carencias y complejidades que aún existen en nuestro país. Entre lo que el informe señala está un aumento considerable en diversos rubros, como lo son encarcelamientos, ejecuciones y desapariciones. ¿Qué opina usted, señor secretario, del contenido de este informe? ¿Qué se está haciendo al respecto? A decir de diversas organizaciones civiles, la mayor parte de las denuncias se realizan principalmente en instancias internacionales debido a la desconfianza que tienen las autoridades de nuestro país. Secretario, le pregunto, ¿qué se está haciendo para generar la confianza para denunciar los actos de impunidad a los derechos humanos y al mismo tiempo para garantizar que éstas tengan un debido proceso de atención para una resolución que sea garante de estos derechos? Por otro lado, los diputados y diputadas de Acción Nacional estamos preocupados por la situación que viven muchos mexicanos y mexicanas y muchos hermanos y hermanas centroamericanos que en materia de migración tienen la obligación o la necesidad de pasar por nuestro país. Si bien las cifras de los migrantes que cruzan nuestro país son alarmantes y merecen toda nuestra atención y nuestro esfuerzo, hay un tema que como partido nos preocupa mucho, el de los menores migrantes, y más aún, el de los menores migrantes no acompañados. En su informe reporta usted haber atendido a 13,488 menores migrantes durante el año anterior, mientras que las cifras del Instituto Nacional de Migración reportan que en los primeros 5 meses de este año se han asegurado a 8,000 menores migrantes. Sin embargo, ante esta cifra viene a la mente la denuncia de Amnistía Internacional acerca de los cerca de 50,000 niños varados en estaciones migratorias en Estados Unidos. Estos niños tuvieron que haber cruzado por el territorio nacional. Siendo más puntual, ¿qué medidas se han implementado para solventar el cuidado y la asistencia de estos menores migrantes no acompañados que viven experiencias lamentables al cruzar por nuestro país? ¿Cómo se está atendiendo el tema de la migración infantil? ¿Cómo se está garantizando el derecho de los menores mexicanos que estaban en las estaciones migratorias de Estados Unidos? Como chiapaneco, puedo decirle de primera mano que la situación que vivimos en la frontera sur es de urgente atención. Como usted ya lo señaló en alguna ocasión, se trata de un tema de seguridad nacional. Es justo reconocer los esfuerzos encaminados a abatir los rezagos y enfrentar los retos que se nos presentan. En este sentido, vemos
como acertada la decisión del envío de personal de la Gendarmería Nacional a Chiapas para reforzar la seguridad de la frontera sur. En la presentación del programa Frontera Sur, el pasado 7 de julio en Palenque, Chiapas, el presidente Peña Nieto mencionó una estrategia regional e integral para la solución de los problemas de la frontera sur y advirtió que uno de los principales es el cruce irregular de ciudadanos centroamericanos hacia México. Por eso, ciudadano secretario, más allá de la implementación de la tarjeta de visitantes regionales y trabajadores temporales, se puede explorar una opción distinta al visado para llevar un registro más certero y eficiente de las personas que entran a México, para evitar con ello que busquen peligrosos caminos de extravío. Atendiendo a esto, también el pasado 8 de julio, el gobierno federal creó la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, que tiene como propósito proteger, salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales a través del llamado Plan Frontera Sur. En este sentido, señor secretario, ¿qué opinión le merece la declaración de consejeros ciudadanos del propio Instituto Nacional de Migración que argumentan que no solo se les tomó en cuenta, sino que tampoco está siendo atendido por expertos migrantes el tema de la migración y del plan? ¿Podemos considerar que esta coordinación puede representar el principio de la desaparición o el cambio del Instituto Nacional de Migración? En días pasados, secretario, durante una entrevista de radio, usted dijo, en el marco del Plan Frontera Sur, que se prohibirá terminantemente a los migrantes viajar en el tren llamado La Bestia, a fin de atenuar los accidentes que han dejado cientos de víctimas, toda vez que La Bestia es un transporte de carga y no de pasajeros. Compartimos con usted la responsabilidad de salvaguardar la integridad física de los migrantes, pero en Acción Nacional pensamos que no es prohibiendo que la gente se suba a La Bestia como va a disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, que a decir de algunas organizaciones no gubernamentales va en aumento, ya que si los migrantes no viajan en La Bestia, peor aún, lo hacen por caminos de extravío donde pueden encontrar hasta la muerte. Por lo tanto, me permito preguntarle, señor secretario, ¿tiene usted cifras de los resultados que han arrojado las acciones implementadas en el Plan Frontera Sur en los meses que lleva de funcionamiento? ¿Cuáles son las estrategias concretas para proteger los derechos humanos de los migrantes que hoy en día ya no suben al tren? ¿En cuánto tiempo, calcula usted, podremos ver resultados tangibles? Y me voy a permitir, señor secretario, también como encargado principal del tema de protección civil, deseo plantearle un tema muy importante para su servidor y para muchos diputados y senadores. Es sobre la situación adversa que padecen la mayoría de los cuerpos de bomberos de nuestro país, quienes arriesgan su vida diariamente sin los recursos necesarios. Por tanto, dentro del ámbito de sus facultades y competencias, le pregunto, ¿estaría usted dispuesto a apoyar las diversas iniciativas presentadas ya en ambas cámaras que buscan dotarle de recursos suficientes a los cuerpos de bomberos de México? Para finalizar, señor secretario, a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional y particularmente como diputado chiapaneco, le reiteramos que nuestro compromiso es continuar trabajando de manera responsable, con argumentos y críticas constructivas, con el único fin de que los temas que expuse anteriormente puedan ser atendidos con políticas públicas más eficientes a favor de los derechos humanos en general y de los migrantes que pasan por nuestro país. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, diputado Juan Jesús Aquino Calvo. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, señor presidente. Señor diputado Trinidad Morales, en el Pacto por México se establecieron compromisos con algo que sin lugar a dudas funcionó, que fue el establecimiento de tiempos para lograr alcanzar el objetivo de esas reformas estructurales para buscar transformar la vida de los mexicanos. Durante el proceso que se dio,
los tiempos que siempre se respetaron del Congreso de la Unión, de las senadoras, senadores, diputadas y diputados, obligó a que algunos temas se fueran dejando para tiempo después. Todos ellos importantes, pero los que iban estableciendo cuáles eran los temas a resolver eran las propias dirigencias y las propias coordinaciones de ambas cámaras. Pero eso no nos lleva, diputado, a dejar a un lado seguir adelante. Lo dije al inicio y quiero reiterarlo. El Pacto por México fue un gran instrumento para el país, para los acuerdos, para el encuentro, para los consensos. Pero las puertas al diálogo de parte del gobierno federal no están cerradas y la construcción de nuevos acuerdos en tema de minería, del campo, que estamos trabajando, y en salud y otros que están todavía inscritos, pero que si la denominación de Pacto por México ha quedado ya a un lado, lo que no ha quedado a un lado son la decisión de ir adelante en la construcción de todavía los acuerdos que requiere el país. Ninguno de ellos. Y construido con ustedes y construido con los actores principales. Las reformas, diputadas y diputados, llevan sus tiempos. No hay manera de que por la sola aprobación, entonces los beneficios puedan fluir de manera inmediata, ustedes lo saben. Para quien hoy se para en un lugar a expresar que las cosas siguen iguales y que ya están las reformas estructurales, creo que no está hablando con la verdad. Las reformas llevan sus tiempos, se tiene que lograr la implementación y con ello los beneficios, en algunas serán en el corto, el mediano y el largo plazo. Y así va a suceder con estas reformas estructurales. Algunas ya están encaminadas y seguramente los beneficios se van a ir trasladando a las familias mexicanas, que es el objetivo que todos seguimos. Nadie más perseguía ningún otro que fuera mejores oportunidades para los mexicanos. Y respecto a otros comentarios, lo hago porque en alguna intervención se dijo que dónde están los beneficios de las reformas, es que llevan sus tiempos, pero regreso con usted y lo que le comento es que hemos venido construyendo siempre fuera de discursos la posibilidad de encuentro. Sé que usted se ha encontrado con el subsecretario Solís Acero y yo lo que le diría es que asumiría el compromiso de regresar a tener encuentro y buscar, les queda mucho tiempo a ustedes y la posibilidad de poder solucionar muchos de los problemas que a ustedes les interesan. Lo dejo como un compromiso público, diputado. Más adelante le voy a contestar, para contestarlo junto al diputado Jesús Aquino, el tema de la bestia que también fue planteado por él. Quien me pregunta qué más se ha hecho en el tema de derechos humanos. Y lo que digo es que para que se tenga confianza tiene que haber lineamientos, tiene que haber protocolos, y eso lo estamos construyendo. Así como hay señalamientos de el atraso histórico que teníamos en este renglón, hoy con la reforma del 2011 también hay ya organismos internacionales que nos dicen que vamos muy adelantados, que estamos en una implementación de esta reforma de manera muy acelerada y que entonces al poder llevar los derechos que tiene la sociedad, los podemos llevarlos a las aulas y al atender todas las recomendaciones nacionales e internacionales, entonces estamos mandando un mensaje de generar confianza, diputado Aquino, de que se pueda entender que no tienen que acudir a otra instancia, sino aquí mismo para que se haga justicia. Hay protocolos, hay manuales para el uso de la fuerza. Hay toda la todo lo que nos corresponde de nuestra parte lo estamos haciendo para que exista esa confianza y yo estoy convencido que como es la idea del presidente, es la instrucción, podemos llegar a una sociedad de derechos, plena de derechos. Respecto a la migración,
Este fenómeno internacional de migración ha sido atendida de otra manera en este país. Primero en el norte, como les comentaba, regresaban nuestros connacionales y regresaban en cualquier punto donde los quisieran dejar en pleno uso de sus derechos del país del norte. Los dejaban donde ellos determinaban en la frontera con nuestro país. Hoy, en acuerdos conjuntos, a quienes regresan a nuestro país, tenemos horarios, lugares, y les atendemos, les damos su identificación, les damos los mínimos para que puedan iniciar un nuevo proceso de vida y que pueda ser exitoso. Hoy tenemos una política integral en el norte para evitar que si los regresan no puedan ser presa de la delincuencia, que puedan regresar a su lugar de origen y que puedan iniciar otro momento en su vida en una circunstancia diferente, y esta se da a partir del arropo que le da el Estado mexicano. En la frontera sur, el fenómeno de migración se da por diferentes factores. La inseguridad, dicho por los propios gobiernos de donde emigran, la falta de oportunidades, y estos son factores que, a diferencia incluso de lo que aquí se señala, que solo buscan ir a Estados Unidos, quiero yo decirles que no. Muchos ya están pensando en quedarse en nuestro país por las circunstancias que tienen adversas en sus países de origen. Pero lo que tenemos que hacer es nosotros poner orden. Tenemos que dejar bien claro que quien entra a nuestro país tiene que registrarse, tenemos que saber quién es, tenemos que tener datos mínimos, tenemos que saber el origen y tenemos que saber también el destino. Tenemos que saber las condiciones y, por supuesto y fundamentalmente, cuáles son los motivos para estar en nuestra nación. Por eso esta política que no obedece, ojalá nadie la pueda entender, a solamente el hecho de bajarlos del tren de carga, denominado La Bestia. Es una política para ellos y es una política pública para nosotros. Para defender a los que aquí vivimos, cuidarlos, para que no entren gentes que vengan a lastimar, y para cuidarles a ellos, para que en su estancia, además de que se les conozca, sea con el cuidado y la protección a ellos mismos. Para no que corran riesgo arriba de un tren, que si podemos hacer a un lado el número de accidentes que tiene este tren en el camino, pensemos solamente en el número de vejaciones, de acciones de la comisión de delitos que generan la delincuencia organizada en el traslado arriba del tren. Para los que son estudiosos en la materia, para los que investigan, para los que conocen, saben la cantidad de circunstancias adversas que les pasan en ese traslado o les pasaban. Si hoy el comentario es, bueno, es que ahora entonces toman otro camino. Sí, pero tienen que tomar un camino que esté permitido por el Estado mexicano. Este país que nos pertenece y que si ellos tienen circunstancias para ir a Estados Unidos, lo que tenemos que decirles es que al no lograr su objetivo, entonces lo que va a suceder es que van a estar expuestos a la comisión de más delitos. Y que entonces, sí, el número de acciones contra ellos serán un número creciente. Yo prefiero que se diga que estamos poniendo orden y que no los estamos dejando pasar a quien no pase por ese orden, a que siga subiendo el número de cifra de personas que no se encuentran, que no saben siquiera si están en nuestro país, si lograron pasar a Estados Unidos, o si son hoy objeto de algún delito como la trata de personas. Es poner orden en este lugar,
es cuando me pregunta cifras, ha disminuido de una manera muy importante, de manera muy importante el flujo. Todas las acciones que hacemos, que hace la coordinación, lo has acompañado de los estados, de las comisiones estatales de derechos humanos, todas. Los comentarios respecto al Instituto Nacional de Migración, quiero decirles que no, que estamos pensando en fortalecerlo, estamos pensando en tener protocolos, en que siempre estén vigilados, en que puedan seguir adelante este gran instituto a partir de una transformación institucional que le dé confianza a quienes tienen que ver con ellos. Las observaciones todas las recogemos y todas buscamos solucionarlas. Si usted me dice tiempo de resultados, ya los tenemos. Ya hoy hemos evitado cualquier cantidad de vejaciones de migrantes de Centroamérica o de otros países dentro de nuestro territorio. Hoy tenemos ya mayor claridad. Sí, hay dos tipos de tarjeta para visita, para de trabajo. ¿Y por qué no acogerse todos a ellos? ¿Por qué no lograr que esta sea la política de un Estado en el mundo más exitosa a partir de lograr comunicación con los otros países y no imponerles solamente sus reglas? Eso es lo que está haciendo el Estado mexicano. En cualquier otro lugar del mundo son las reglas de cada país las que prevalecen. En este país estamos hablando con los otros para construir políticas públicas que le sirvan a sus ciudadanos y que le sirvan a nuestros ciudadanos. Termino solo diciéndole que los temas de los consejeros, de las niñas y niños y adolescentes no acompañados, ha sido una prioridad. Tenemos albergues para cuidarles, estamos invirtiendo más en ello. Tenemos nuestros oficiales que los acompañan, a los nuestros que intentaban o que nos regresan de Estados Unidos y a los que vienen de otros países, que los acompañamos hasta regresarlo con sus familiares. En ningún país se hace esto, ni siquiera en el norte. Aquí tenemos todo un protocolo para regresarlos sanos y salvos a su lugar de origen y con eso entonces puedan retornar seguros y puedan regresar felices con sus familias. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene la palabra el diputado Fernando Rodríguez Doval. Secretario, al inicio de esta legislatura se reformó la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y en aquella ocasión los diputados de Acción Nacional votamos a favor de esta modificación. Sin embargo, en su momento señalamos la preocupación que teníamos de que la Secretaría de Gobernación, que es la dependencia responsable de las relaciones políticas con los otros poderes de la Unión y con los otros órdenes de gobierno, así como de la vigilancia de los contenidos en los medios de comunicación, asumiera también responsabilidades en materia policial. La preocupación que entonces manifestó Acción Nacional tenía que ver con cualquier riesgo de restauración del viejo régimen autoritario. Esta preocupación también actualmente se ha convertido para nosotros en un riesgo cuando vemos, como ya decía mi compañero en la anterior intervención, que el tema de los derechos humanos no pareciera ser un tema prioritario para la actual administración. No ha formado parte de la agenda del señor presidente. No quiero ser fatalista, por supuesto, pero sí nos encontramos hoy en día ante un escenario grave, con recurrentes denuncias de violaciones de los derechos de los migrantes, con señalamientos por parte de medios de comunicación de casos de tortura, o la tristemente célebre multicitada matanza de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, a manos de fuerzas militares. Al respecto, señor secretario, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional solicita que la Secretaría de Gobernación
dependencia encargada de la salvaguarda de la integridad y de los derechos de las personas, actúe con estricto apego a la ley y a partir de los resultados de la investigación, sancione a los responsables y emprenda las acciones que sean necesarias para prevenir este tipo de sucesos en el futuro. Consideramos que la reducción en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como se reportan con gran triunfalismo en este segundo informe, no es un logro suficiente como para poder hablar de un estado de libertades, y menos lo es cuando vemos, y aquí paso al segundo tema que también nos alarma, que es el relacionado con la situación de la libertad de prensa en nuestro país. La Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras elaboró un índice que evalúa el estado de la libertad a informar y ser informado en 177 países del mundo. Y en dicha clasificación, nuestro país se encuentra en la cola, ocupando el lugar 152, por debajo de países como Venezuela o Rusia. Creo que no tengo que hablar al respecto porque creo que esos países son reconocidos no por ser precisamente territorios de libertades. Pero hay otra organización también internacional que tiene también un gran prestigio como Freedom House, que también ha señalado y ha definido a nuestro país y lo ha clasificado como un país sin libertad de prensa. En la clasificación de Freedom House, de 197 países, México está en el lugar 132, al nivel de países como Turquía, China, Honduras y Ecuador, en lo que respecta a la libertad de prensa. Esto, señor secretario, nos parece gravísimo. Nuestros medios hoy en día enfrentan, sobre todo a nivel local, un clima adverso para informar, no gozan de independencia con respecto a los poderes públicos y económicos y presentan nula pluralidad en las opiniones que vierten. Sin hablar, por supuesto, de los gobernadores que clonan publicaciones adversas para dar la impresión de que ahora son muy populares y de que estas publicaciones ahora les son favorables. Quisiéramos, señor secretario, que el gobierno federal tomara medidas mucho más enérgicas al respecto. Acción Nacional siempre ha velado por el fortalecimiento de las instituciones, así como por el respeto en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, y esperamos lo mismo de la Secretaría de Gobernación y de la actual administración. Muchas gracias, diputado Fernando Rodríguez Doval. Tiene el uso de la palabra la diputada Ana Isabel Allende Cano. Muy buenas tardes, secretario Miguel Ángel Osorio Chong. Le doy nuevamente la bienvenida a este recinto parlamentario y quiero aprovechar la ocasión para reconocer públicamente la disposición de los funcionarios de las diversas áreas de la Secretaría para sostener reuniones de trabajo con los miembros de las comisiones que en reiteradas ocasiones se ha podido dar cuando el tema así lo amerita. Reconozco que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha comprendido que el fenómeno de la violencia es multidimensional y responde a diversas causas. La violencia es un fenómeno social. Echa raíces en las familias, en las escuelas, en la convivencia comunitaria y en las relaciones afectivas de los ciudadanos. Para atender este fenómeno se requiere la acción tanto del Estado como de la sociedad civil para combatir de raíz el problema. Las condiciones sociales son un factor que motivan o inhiben la delincuencia. Así, la pobreza, el desempleo y la ausencia de condiciones para el desarrollo de un proyecto de vida digno y honesto de las personas generan incentivos perversos para que las organizaciones delictivas engrosen sus filas. De esta forma, combatir la delincuencia con armas no es suficiente para atender la problemática social que es el verdadero origen del crimen. El gobierno anterior realizó importantes acciones de carácter policial e institucional para avanzar en la materia. Sin embargo, se requiere de una visión integral para implementar acciones desde la prevención hasta la debida sanción. En consecuencia, es bienvenida una política de acompañamiento de carácter social y comunitario en materia de prevención de la delincuencia. Es importante que se vea a las personas como parte de la solución, como agentes del cambio y que el Estado trabaje para mejorar sus condiciones de vida, con lo que evitaremos que los jóvenes se sumen a las filas de la delincuencia organizada.
A nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, celebro el cambio de paradigma que el Gobierno de la República ha decidido adoptar para darle un papel primordial a la prevención de la violencia y el delito en la política de seguridad, sin descuidar las medidas reactivas para inhibir la comisión de todos los delitos. Señor secretario, sepa que en la Cámara de Diputados tiene aliados para concretar un México seguro. Sin embargo, le recuerdo que desde el Poder Legislativo también estaremos pendientes del actuar del Gobierno de la República. Sabemos que resta mucho por hacer y le pedimos no caer en autocomplacencias y seguir por la ruta trazada hasta que en todos los rincones de México se viva una nueva realidad. Señor secretario, me permito solicitarle el enfoque de la política en materia de prevención de la violencia y el delito, así como las acciones que se están implementando. Gracias, diputada Ana Isabel Allende Cano. Tiene usted la palabra, señor secretario. Gracias, presidente. Primero, al diputado Jesús Aquino, lo de los bomberos, quiero decir que no solo respaldamos, sino aplaudimos este planteamiento que hace el Partido de Acción Nacional, lo hicieron en la Cámara de Senadores, viendo que el propio secretario de Hacienda ya está planteando para el presupuesto el que pueda venir el acompañamiento. Tenemos que iniciar con algo, pero también tiene una reforma legal, que es el que puedan ser reconocidos por un orden de gobierno, municipal, el estatal o el federal. Creo que sin duda tal vez lo más acertado fuera que fuera en el ámbito municipal, pero será la decisión de ustedes. Lo que quiero decir es que lo aplaudimos y por supuesto lo respaldamos. El diputado Fernando Rodríguez, diputado, no estamos festejando nada. Para lo que decía también la diputada, ni siquiera, por supuesto, tenemos autocomplacencia. El tema de seguridad es un tema que va más allá de celebrar cualquier resultado. Es un tema que nos tiene siempre comprometidos, siempre evaluando y siempre buscando que las condiciones puedan mejorar. Nadie pide ni siquiera reconocimiento. Solo lo que aquí he expresado es que debemos de manejarnos bajo lo que tenemos y bajo las circunstancias reales de lo que está sucediendo. Eso es todo. Y que, por supuesto, cada hecho que sucede, cada circunstancia adversa, la del diputado, la de cualquier ciudadano, la que daña a nuestra sociedad, es atendida y atendida con preocupación, pero también con ocupación de todos. Entonces, tenga la seguridad de que nosotros no estamos buscando de ninguna manera el destinar absolutamente ningún resultado y que lo que sí estamos acreditando es que actuamos en pleno respeto a los derechos humanos, que a esta exigencia de usted respecto al evento de Tlaxcala, lo he reiterado y quiero volverlo a hacer. Es la PGR quien lleva la investigación y el resultado, para el lado que vaya, habrá de tener consecuencias. Yo creo que vale la pena estar atentos a todo este proceso. Y sobre los periodistas, usted citó algo que rápidamente le contestaré. Sí, tenemos un protocolo que recibimos, un protocolo que había sido señalado, que no sirve porque hay una cantidad importante de periodistas que tenemos en atención para determinar sus circunstancias, su situación. Y entonces hice público la decisión del gobierno federal de atender este protocolo, este proceso que ha sido insuficiente. Creo que me excedí en decir no sirve, ha sido insuficiente. Y entonces, admitido que están así las cosas,
hemos hablado con organismos como Freedom House, que usted comenta, que nos está ayudando a mejorar lo que estamos haciendo. Y como este ejemplo que usted mismo señala, de quienes nos señalaron, con ellos mismos estamos construyendo, admitiendo que tenemos, que no estaba funcionando y entonces tenemos que mejorarlo. El tema de los periodistas también es un tema de ocupación que no es de la semana pasada, venimos trabajando con ellos, yo creo que por lo menos 2 meses, personalmente me reuní con ellos y con otros organismos para mejorar todo este proceso. Y a la diputada Ana Isabel, sí, no vamos a bajar la guardia ni a bajar el proceso que hemos iniciado, que ha dado resultados en el tema de preventivo. Es un tema que nos ha generado muchas satisfacciones, que entrar a lugares difíciles, polígonos, donde se decía por la propia autoridad municipal que no había nada que hacer, en algunos casos, o que la seguridad no podía estar presente, hoy se ha demostrado que la propia sociedad lo que quiere es atención y que puede generarse una circunstancia totalmente diferente. Hoy hay construcción, rehabilitación de espacios, administrados por ellos mismos, se están generando proyectos productivos, generación de empleos y atención a los jóvenes, a las niñas, a los niños. Tenemos muchos programas que ya tenemos grabados de su circunstancia anterior y ahora las ganas de ser parte de este México que estamos construyendo todos. No dejaremos de trabajar en el tema de prevención. Muchas gracias a todos. Gracias, señor secretario. Tiene la palabra la diputada Ana Isabel Allende Cano. Muchísimas gracias también por su generosidad, diputada Ana Isabel. Señor secretario, estimados diputadas, diputados de las comisiones de Seguridad Pública y de Gobernación, ha sido una comparecencia larga pero muy productiva. Se han tocado diversos temas de los intereses de los diferentes grupos parlamentarios, de los señoras y señores diputados, temas de interés social, de interés nacional. También creo que ha dado respuesta a ellos, señor secretario, incluso se han hecho compromisos para seguir trabajando sobre estos temas y otros más. Por ejemplo, le comento que la comisión de la cual formo parte y soy presidente, la de Seguridad Pública, hemos ya tenido reuniones de trabajo tanto con usted como con el Comisionado Nacional de Seguridad Pública, como con el Comisionado de la Policía Federal, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el Subsecretario de Prevención Social, incluso la comisión hemos estado en el estado de Michoacán para atender la problemática. Hemos tenido también reuniones con la sociedad civil para ver el tema del número único para emergencias. Hemos tenido reuniones también con la sociedad civil para atender el problema grave de las víctimas de los delitos, para aquellos que denuncian el secuestro de familiares y luego son perseguidos por sus propios plagiarios. El tema del mando único, que no solamente sea un tema de facto, sino que el tema de la profesionalización, capacitación, formación, la homologación de las prestaciones en los diversos municipios, estados, para que no haya seguridad pública de primera, segunda y tercera, como también no haya mexicanos de primera y segunda y tercera, que sea un tema que sigamos trabajando para fortalecerlo y encontrar la paz y la tranquilidad de nuestro país. Y por último, el tema de control de confianza, que el próximo mes de octubre se vence el término para que todos los policías de nuestro país hayan concluido sus exámenes y hayan sido aprobados. Pues son algunos de los temas que se han tocado y que seguiremos trabajando esta Cámara de Diputados, sobre todo estas comisiones, que queremos ser un poder legislativo como lo hemos hecho, un poder legislativo productivo. Muchísimas gracias, señor secretario. Tiene usted la palabra. Presidente José Guillermo Anaya Llamas, presidente Alejandro Moreno Cárdenas, integrantes de las comisiones unidas, diputadas, diputados, no me resta más que agradecer esta oportunidad de encuentro
este ejercicio democrático que yo estoy convencido que le sirve al país, que le sirve a los mexicanos. Que sus comentarios, señalamientos, y que para mí son muchas aportaciones, las verán ustedes traducirse sin duda en posibilidad de análisis, seguridad de análisis y posibilidad de políticas públicas. Yo estoy convencido que este proceso se debe de seguir alentando en las condiciones en las que se acaban de dar esta comparecencia y sé de las otras comparecencias que se han dado de mis compañeros servidores públicos, que ha sido en libertad, pero también en respeto. Y eso, desde el Gobierno de la República, lo reconocemos a todas y a todos ustedes. Muchas gracias y las puertas de la Secretaría de Gobernación para seguir construyendo en la gobernabilidad, en la seguridad y en un país más democrático están abiertas. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Y cumpliendo con el programa, siendo esta la última de las rondas establecidas y de conformidad con el punto 4 de la comparecencia que norma esta reunión de trabajo, las solicitudes de preguntas por escrito que se presenten en los términos de los artículos 69 y 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Comisiones Unidas de Gobernación y Seguridad Pública informarán a la Junta de Coordinación Política a efecto de que dicho órgano defina lo conducente. De conformidad con lo que establece el artículo 7º, numeral 5 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, la versión estenográfica de esta reunión será remitida al presidente de la República para su conocimiento. Agradeciendo a todos ustedes su asistencia, concluye esta comparecencia siendo las 18:16 del día 26 de septiembre de este año 2014. Muchas gracias por su atención. Concluye esta reunión, la comparecencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ante las comisiones de Gobernación y Seguridad Pública de la Cámara de Diputados. Diversos aspectos fueron abordados por parte de los legisladores y por supuesto han sido también cuestionamientos que respondió el secretario de Gobernación en torno a la situación que prevalece en el país con la seguridad pública, de manera particular en algunos estados que han llamado mucho la atención en todo el territorio nacional, Michoacán, Tamaulipas, y diversas medidas que se están implementando precisamente para combatir este problema. El tema también de los migrantes que cruzan por territorio nacional, el de los niños que cruzan y sin ser acompañados por adultos y que también ha causado un problema y una alarma a nivel internacional, específicamente en la frontera norte del país. También las diversas medidas que se han implementado en la frontera sur de México con Centroamérica, en donde también se busca disminuir el paso de los inmigrantes centroamericanos, precisamente para evitar los problemas que se presentan específicamente con como la trata de personas o el abuso que son víctimas los migrantes cuando cruzan por territorio nacional. Estos y otros cuestionamientos fueron abordados en esta reunión. Por supuesto, le hemos informado de lo ocurrido el día de hoy y lo invitamos para que se quede usted, para que permanezca en la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.